Y ya estamos aquí con Iván Gandusé y Eduardo Martínez, cofundadores de Orisite, que ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos noticias positivas, Iván y Eduardo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Orisite, que aquí lo veis, abajo hemos puesto el logo, que es muy bonito y iniciativa es más chula todavía. Lo primero, ¿qué se esconde detrás de este nombre, de Orisite? Contadnos. Bueno, aquí mejor te lo explicará Eduardo, que es el que creo. Orisite, el nombre viene de Oriza. Oriza sería el nombre científico de la planta cuyas semillas son los granos de arroz, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hizo jugando con de ahí viene riz en francés, rice en inglés. Arroz no, pero bueno, es una manera de poner el nombre a este material. Esto empezó hace ya 15 años. 2005 empezamos. En 2005, pues ya hace más pronto de 20 años que empezamos con este asunto. Y ahora Iván te explicará un poquito los inicios de Orisite. Lo primero, entiendo que la definición de la cuestión, es decir, tiene que ver con el arroz, porque estamos hablando, ¿no?, de un material que puede sustituir al... Está hecho a base de la cáscara de arroz. La cáscara de arroz que representa el 20% del arroz. Hasta ahora, la verdad es que casi nunca se ha hecho absolutamente nada. Es un subproducto, porque a partir de la utilidad que se le da a Orisite, se puede considerar ya subproducto y no residuo. Y cuando hablamos de un 20% en peso, imagínate que la producción anual de arroz en el planeta viene a ser aproximadamente unos 750 millones de toneladas anuales. A ese 20% significa que hay 120 millones de toneladas anuales, que eso es muchísimo. Muchísimo. De cáscara de arroz disponibles para hacer Orisite. Y ahora Orisite, Iván nos explicará exactamente qué es. Exactamente. Cuéntanos, Iván, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezamos en el 2005. Eduardo Luis Miguel, que no está aquí. Luis Miguel, que no está aquí, empezamos este proyecto con la casa de arroz. Perdón, que Luis Miguel es el único país, el único... Sí, el agricultor es él. Él es el agricultor. El arrocero, sí. Y realmente fue muy interesante, ¿no? Porque era un reto muy tecnológico en su momento, porque se había probado muchísimas cosas, pero todo el mundo hacía los mismos errores, que es querer triturar la cascarilla de arroz. Y eso no tiene ningún sentido, porque la cascarilla de arroz es un producto que es muy higroscópico y encima es muy abrasivo, ¿no? Y todo el mundo pues hacía muchas pruebas, pero se quedaba entre medios con pruebas de productos que tenían poco valor añadido, ¿no? Nosotros vimos esa posibilidad de la composición del producto, la cascarilla de arroz, al tener un 20% de silicio, y veíamos que el pijama, como aguanta muy bien el arroz en el campo con el agua, esto puede tener buenas propiedades. Y empezamos a desarrollar lo que es el Orisite que conocemos hoy en día, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido complejo, pero desde aproximadamente 2005-2009 desarrollamos una fracción de producto que fue para termostables, que son tipos de polímeros líquidos y cosas de este tipo. Y luego ya nos introdujimos en 2009 hasta el 2013 que acabamos toda la sección de termoplásticos, que es la ventaja que tiene hoy en día Orisite, que se puede incluir en cualquier tipo de termoplásticos o plásticos, en este caso sean base fósil, base vegetal, reciclados o cualquier cosa. Ha sido una ventaja porque no tenemos una limitación en qué polímeros hay que ponerlos, nos da igual absolutamente. Y la ventaja que te encuentras más buena aquí en el Orisite es que siempre viene a reducir plástico, depende de qué base sea, fósil, vegetal, da igual. Y otra muy importante, que el Orisite es el único producto, o la cascarilla de arroz, que no tiene ningún provecho, no es un alimento animal, como pueden ser otras cascarillas de otros cereales. Eso hay que remarcarlo muy bien, sí, porque si utilizamos también alimentos para hacer plásticos o para hacer biopolímeros, ¿qué le vamos a dar de comer a nuestros animales o a las personas? Eso es otra cosa que hay que plantearse muy bien, qué hay que hacer con esto, ¿no? Pero bueno, al final de aquí, nosotros ahí no entraremos si va bien o va mal. Es igual, reducimos en todos los campos. Plástico. Esto es la clave. O sea, en pocas palabras, todo lo que ponemos de Orisite es menos plástico que pondremos. Sea de cualquier origen de plástico, sea cualquier tipo de polímero y sea en cualquier proceso de fabricación de cualquier producto de plástico. O sea, para empezar, Orisite es reducir plástico. Eso es muy importante, una reducción del plástico. Además, sabemos que el plástico está lleno de sustancias tóxicas y bueno, se obtiene sobre todo a través de fuentes fósiles.
Y ya sabemos que hay que dejar de extraer petróleo y otras fuentes fósiles, por eso que se llama emergencia climática. Y muy interesante lo que decís además, el tema de que esto no influye a la alimentación humana, porque es verdad que a veces ha pasado con determinadas commodities, con determinados alimentos que se ha especulado con ellos por temas de componentes de biocombustibles y al final afectaba a la alimentación. Esto fue el caso quizá de los más paradigmáticos, 2005-2006 más o menos, ¿no? Cuando George Bush habló en una misma frase, unió maíz y biocombustibles. El maíz saltó, pues vamos, pegó un petardazo. ¿Y qué pasa en el país vecino, en México, ¿no? Los vecinos de Estados Unidos, que el maíz, las tortillas de maíz, el alimento de maíz, pues fue un grave problema. Aquí estamos hablando de que no hay problema con eso, es muy importante. En absoluto. Nunca se... Es más, si buscamos literatura, yo sé, en Internet, podemos encontrar casos que se había dado, lógicamente, en ciertos países, a animales darles de comer cáscara de arroz y les acababa haciendo una bola de vidrio en el estómago que acababa muriendo por el silicio que estábamos hablando. Claro. La cáscara de arroz básicamente es celulosa, hemicelulosa y silicio y otras cositas que no tienen mayor importancia. Esta es la composición principal. Este silicio, como alimento, como pieza animal, fatal, y como humano no te digo. O sea, no sirve para nada. Y además, probablemente existiera una cantidad disponible anual, 120 millones de toneladas anuales. Toma. Más o menos para tener un poco qué es la envergadura de lo que puede ser la cáscara de arroz en el mundo, que es lo que irá subiendo en los próximos años por el tema que el arroz está subiendo, ya es el primer alimento a nivel mundial, es casi la mitad del plástico que se consume en el mundo. Ya ves. O sea, tenemos en disposición de reducir las emisiones, que estamos hablando de reducir emisiones, desde el 2005 que empezamos este proyecto a que lo consolidamos en el 2013, haber reducido la mitad del plástico fósil. Ya no hablo de los otros más. Bueno, es un poco hacia dónde hemos ido nosotros y también a dónde hemos ido implementando toda nuestra tecnología, ¿no? Que hemos ido a retos que nadie ha sido capaz de poder hacer con la cáscara de arroz, ¿no? Sobre todo, empezamos, a lo mejor éramos muy temerarios, pero apuntamos muy alto cuando empezamos, que fue la industria automotriz, la industria del automóvil. Porque teníamos muy claro que si podíamos pasar las partes de automóvil y toda la normativa que tenemos, lo demás sería mucho más fácil. Y así no ha sido. Ahora ha sido largo y tendencioso. Porque hemos sufrido muchísimo, muchísimo. Cuando hablamos, perdón, te interrumpo, es que cuando hablamos de reducción de plástico, automáticamente hay que leer reducción de emisiones. Claro. ¿Por qué reducción de emisiones? Porque para la síntesis de este plástico que estamos reduciendo con Orizai, pues Orizai está reemplazando una parte del plástico, es reducir automáticamente las emisiones que se producen en la síntesis de estos plásticos. Sí. Aparte, que luego ya quizás también lo volveremos a decir, que cuando se utiliza Orizai para hacer cualquier pieza, yo no sé, cualquiera, no sé, este tenedor, por ejemplo, de plástico, la temperatura de fabricar este tenedor con Orizai o sin Orizai se rebaja, por lo tanto, menos emisiones. También el peso de la pieza final es menor, menos emisiones también por el transporte, por lo que fuera. Quizás el tenedor es un ejemplo demasiado pequeño, ¿no? Y también que el ciclo también se acorta, o sea, se necesita menos energía para producir más tenedores en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? O sea, Orizai es reducir plástico, básicamente, pero automáticamente implica reducción muy notable, según qué polímero, según qué plástico está reduciendo, de unas emisiones importantísimas. O sea, puedes multiplicar normalmente casi por 2 y por 3 a veces. Sí, pues es fácil. Normalmente nosotros tenemos normalmente casi todos los productos que se hacen servir para el packaging llevan el 30% de Orizai y eso es lo que te comporta entre la emisión del material, el carbono biogénico que tiene el Orizai y el proceso de producción te rebaja las emisiones en un 70%. En un 70%. Sí, comparando el mismo polímero que se ha hecho servir en ese packaging. Nunca comparamos otras cosas porque tienes que compararlo con igualdad de condiciones. Un ejemplo, un vaso, bueno, o una cubitera hecha con Orizai o una cubitera hecha con un polipropileno, pues siempre es un 70% aproximadamente. Hay otras cosas que cuando ya pasas el 50% son negativas, o sea, son verdaderamente sumideros. Igualmente que cuando has dejado el Orizai dentro de un polímero fósil o no fósil, al final tienes también toda la carga del biogénico incorporado dentro que te hace de sumidero. Cuando va a un vertedero por una parte, o cuando voy a la incineración, esa parte es, al final cuando quemamos el cero y solamente emites la parte de la emisión del plástico que no has quitado. Bueno, al final,
cuando explicamos todas estas cosas... Es muy lioso, pero es reducción. Es lioso porque siempre nos han querido poner que Orisite va a sustituir, es un biopolímero que sustituirá a los plásticos. No. Orisite viene a reducir la cantidad de plástico del mundo. Con una tecnología que puede aplicarlo a todos los plásticos que hay. Y a todos los procesos. Exacto. Esto que apuntáis es muy interesante porque ayer hicimos el vídeo de promo anunciando el programa de hoy. Siempre hago un vídeo 1 o 2 días antes, ¿no? Y Pepe de Blog Sostenible, que es un blog de referencia de temas ambientales y que es muy activo en redes y que siempre ayuda, dijo que era muy interesante, pero que más que sustituir al plástico se trataba de reducir al plástico, ¿no? Y lo que yo le comenté a Pepe por redes es que precisamente lo bueno de este material es que no es que valga solo para plástico de usar y tirar de un solo uso, no. Es que vale para reducir plásticos también pensados para alta durabilidad y precisamente, ¿no? A más, también reduce, por tanto, digamos, toda la cantidad global de plástico, ¿no? Siempre no sustituye, sino que reduce, reemplaza una parte de la composición de plástico. Vamos a poner otra cosa muy curiosa. Sirve absolutamente para todo, excepto para hacer transparente. Orisite no es transparente. O sea, cualquier producto que sea transparente, Orisite no puede hacer nada porque el pobre no es transparente. Pero para todo lo demás, reduce plástico y, por ende, reduce emisiones, que es importante. Y luego, peculiarmente, también tiene una cosa que hay que remarcar, que es que las propiedades mecánicas también mejoran en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si tú me hablas de productos que tengan durabilidad, la más durabilidad que tenemos hoy en día es el automóvil. Entonces, dentro de esos parámetros, lo que hemos aprendido con el automóvil es que el Orisite, los efectos de luz ultravioletas los mejora muchísimo porque hace reflexión de la luz. Y luego también es un retardante natural de la llama. Sí. O sea, sin tener que meter halogenados ni nada, tenemos un retardante natural de la llama. Y encima estamos sustituyendo polímeros que son en sí en síntesis de emisiones muy altas o las fibras de vidrio que todavía son peor que los polímeros. Claro, viendo un contexto pieza a pieza, te puedes hacer una composición del mapa de todo lo que es Orisite, pero es muy complejo explicarlo aquí en 1 hora o en 35 minutos, ¿no? Al final, lo que tiene que quedar claro es que venimos a sustituir plástico, venimos a utilizar un producto para no tirarlo, para todavía quitar más plástico y a su vez tenemos fijado carbono dentro de las piezas que pueden durar y hacen de sumidero. Al final, muchas veces cuando empezamos en el automóvil, las primeras veces que la gente no lo entendía, dice, cuenta que el coche es como un árbol, llevas un árbol encima, como lo tienes que reciclar y son cada 12 años y medio, y la normativa en el 2015 cambió que los árboles tienen que estar 100 años, si recicláis 10 veces son 120 años, si lo queréis reciclar, ¿no? Y luego también otra cosa que también hay que remarcar es, Orisite te ayuda al reciclaje, porque es un antioxidativo para los polímeros que hay. Entonces, hostia, al final todos son ventajas. Nosotros en el tema de reciclado hemos hecho muchísimas pruebas también en el sector de placas y en automóvil, y al final, poniendo Orisite, reciclamos las propiedades mecánicas es un 65% mejorado que las propiedades normales de un plástico estándar. O sea, que se puede reciclar fácilmente también. Te ayuda mucho más en el proceso, y polímeros que no tengan Orisite también te ayuda a acoplarlos mejor. ¿Vale? Se nota que hace muchos años que estamos en esto porque mira la de cosas que hemos ido descubriendo nosotros con la cáscara de arroz. O sea, todo esto cuando empezamos no sabíamos ni la mitad de las ventajas que tenía. Era un adjetivo. Iván es un gran especialista en materiales de todo tipo, que más adelante yo supongo que podemos hablar algo más de otras cosas, ¿no? Pero realmente cuando se empezó teníamos claro de que se podía utilizar, por lo que ha dicho él, la cáscara de arroz como un buen elemento para combinarlo con cualquier plástico. Pero hemos ido descubriendo toda una serie de ventajas enormes, como las que te está explicando, que esto es muy importante. Desde aplicaciones, por ejemplo, esta percha puede tener un 45% de Orisite, o el interior, en la junta de una chapa de refresco, esa junta típica de plástico, por ejemplo, también se puede hacer. Y esto técnicamente requiere toda una serie de prestaciones, o sea, Orisite no puede quitar prestaciones. En todo caso, a veces las añade, ¿de acuerdo? Incluso, para todos los fabricantes, Orisite, por lo que te hemos dicho antes, de que se reduce la temperatura y los ciclos se acortan, es rentable. Ojo, cuidado, encima es rentable. Y esa rentabilidad siempre es mucho más rentable incluso para las emisiones, o sea, menos emisiones por acortar los tiempos. O sea, que no es más caro el proceso, digamos. Esos palillos que estaban a la portada de nuestra web, etcétera, etcétera, esto tiene un 85% de Orisite, ¿de acuerdo? A otras cosas que no se puede poner más allá de un 10, un 15%.
porque no puedes poner nunca más Orisite que cambie las prestaciones del producto final. Eso es muy importante. Y Aquí siempre hemos vemos, sido respetuosos con esto. aquí vemos palillos, estos palillos, que me has dicho que es el un 85% de estos 85%, palillos. un 85% es cáscara de arroz. Bueno, es Orisite. Lógicamente, el Orisite, la cáscara de arroz es, no sé si se verá aquí bien, pero ya es como serrín, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Serrín, bueno. Es serrín. Es el pegado del arroz. Pero Orisite no es tomar cáscara de arroz y combinarla con un plástico. Tiene un proceso de elaboración sumamente complejo. La prueba está, Orisite hoy por hoy todavía es patente mundial. No se ha conseguido nada parecido en el resto del planeta. Pero nada parecido, ¿eh? Sí. Porque repito, es un proceso muy complejo llegar a poner esta cáscara de arroz, que repito, es como serrín, a que pueda combinarse perfectamente para hacer una junta de refresco, que esto, lo repito, es muy, muy especial al mundo del automóvil. Incluso está en la nomenclatura del IMDS que se llama, o sea, en todo el mundo automóvil de cualquier marca ya sabe que Orisite existe como un elemento que se puede utilizar en el mundo automovilístico. Sí, hay que compararlo para la gente que entienda lo que es Orisite y lo que es una cáscara de arroz triturada, ¿no? No tiene que ver. Al final es como, para grosso modo, para que lo entienda la gente, es como hacer una mayonesa o que se te corte la mayonesa. Orisite sería la mayonesa y lo que sería la cáscara de arroz sería una mayonesa cortada, no sería absolutamente para nada. Que hay muchas cosas, ¿eh? O sea, entonces, pero no tiene que ver. Cuando miramos las prestaciones y cómo, nosotros cuando creamos el Orisite, lo que hacemos es hacemos un proceso que es presión y temperatura, y siempre lo comparo como la primera fase del petróleo, la primera, y cortamos aquí. Entonces hacemos un biofiller en este caso, pero con propiedades poliméricas que no lo son. Se parece a un plástico sin serlo, pero cuando lo unimos con otro plástico o diferentes plásticos se unen entre ellos. Esa es la parte que hay que tener siempre claro porque es diferente. Y también hay que tener claro que es todo lo que hay en el mercado. Te puedes ver un producto que hayan triturado y te hayan puesto en un plástico en concreto. Nosotros no, nosotros vendemos un polvo, como ha dicho Eduardo, que sirve para todos los plásticos. O sea, él decidirá qué plástico quiere ponerle. No te tengo que decir, esto solo sirve para esto. Y también hay otra ventaja que es, haciendo este proceso, cualquier carga que sea una biofiller, cuando tú lo pones en unas inyectoras superior a 160 o 170 grados, se quema. Nosotros llegamos hasta 254 grados, sin tener una degradación dentro del polímero que se ha incorporado al Orisite. Resiste más. Claro, tienes que ver eso, por eso después también pasamos las normativas de alimentaria o las normativas de automoción. No hay poro. No tenemos poro, no hay degradación y no hay olores, que es importante. Entonces, ¿y el gasto energético de todo esto? Porque hemos hablado de la reducción de emisiones, pero gasto energético. Bajamos bastante porque reducimos el ciclo, o sea, para hacer la misma pieza, por ejemplo, esto que es una parte de un apoyacabezas de un automóvil, ¿no? Esto está hecho con Orisite, etcétera, etcétera. Esta pieza, hecha con el porcentaje de Orisite, se ha hecho en menos tiempo, por lo tanto, el mismo tipo de máquina haces más piezas, y se baja la temperatura para elaborar esta pieza. Eso es importante. Eso es un ahorro, es un ahorro importante. Energéticamente, y no las emisiones. Energéticamente, de media estás al 50% que gastas menos de energía. Tenemos otro proceso que es, si tú comparas eso a la hora de hacer la lanza de plástico con el Orisite y el compuesto y sumas todo, puedes llegar hasta niveles del 92%. ¿92%? De consumo de energía. ¿Vale? O sea, pero sí, eso es una realidad porque es muy fácil de entender las cosas, cómo tienen que funcionar. Cuando hacemos una lanza normalmente baja un 60% también la producción del compuesto. Y luego en la producción gastamos algo más de kilovatios en la producción en una hora, pero claro, producimos el doble. Entonces, claro. O sea, que encima es un proceso rápido. Claro, acorta el proceso. Muchísimo. Entonces, tienes que mirar cualquier proceso. Lo que hablaba Eduardo, ya está bien, muy bien que también sea sostenible, pero también hay que entender que para ser sostenible también tiene que encajar el precio. Claro. O reducir precio. Si no reducimos precio, tenemos precio, o no tenemos un precio equitativo a la pieza final que tiene que ir, de sostenible no será porque nadie la colocará. Me encanta vuestra pasión. Se nota que para vosotros aquí no solamente es una empresa vuestra, un producto vuestro, sino también hay
una pasión y una misión, si queréis, un propósito, que me gusta esa palabra, ¿no? Vas bien por ahí, sí. Hay un propósito. Hay una cosa que hay que entender, que gracias a Orisite hemos unido el sector primario con el sector industrial. Sí. O sea, claramente nacemos por un problema que había en una arrocera concretamente. Que el que falta es el que nos convidó a decir, oye, teníamos mucho de esto y nunca sabemos qué hacer. Normalmente se quemaban cementeras, se hacían cenizas, poca cosa, ¿no? O problemas por el tema que tienes que parar molinos, porque tienes los hilos llenos de cascada de arroz, que es la cámara arrocera de Montsec, que es la primera planta productiva que hay en el mundo, que la colocamos aquí, desde el 2017. Es un pequeño ejemplo, mira, solo con el Orisite que se hace, por ejemplo, en la cámara arrocera de Montsec, que son unos 150.000 reduces 150.000 toneladas de emisiones al año. Eso, para que tengas una idea, equivale a 6 millones de árboles que los mantengas durante toda su vida o a retirar 30.000 coches del mercado al año. Para que veas que esto, ya sé que es un poco aburrido que hablamos aquí de cifras, de cosas excesivamente técnicas, pero es que todo tiene este trasfondo importante que al final, yo soy partidario, siempre me gusta mucho más hablar de la reducción de emisiones, pero claro, es una consecuencia de la reducción del plástico. Os voy a poner una cosa, este diagrama de la Fundación Ellen MacArthur. Bueno, es un diagrama que se usa mucho en el tema de la economía circular, la mariposa de la economía circular, ¿no? La parte de la producción a la derecha, la parte de la izquierda tiene que ver también con la naturaleza y con la regeneración, ¿no? Y con la protección de los ecosistemas naturales, ¿no? Lo digo porque precisamente vosotros estáis hablando tanto el tema de la producción industrial, pero también hay esa parte de apuesta por la regeneración y por el desarrollo rural y local, que es necesario para la protección de esos valores naturales, y ahí es donde entra vuestra alianza con la arrocera, que es muy interesante. Bueno, sí, así tienes que verlo, porque realmente tú sin ellos no eres nadie y ellos sin nosotros tampoco. Bueno, les ayuda mucho a Orisite también a Entonces, por un tema de problemáticas, porque al final en Europa la cascada de arroz no está considerada como un residuo, pero sí como un subproducto, pero a la hora que se incinera el subproducto sí que es un residuo, que tienes un 20% de silicio, ¿no? Pero también hay otra cosa importante. Claramente nosotros desde una arrocera lo que hacemos, tú no puedes transportar aire por el camino con la cascada de arroz. Un camión, un tráiler de cascada de arroz son aproximadamente 5 toneladas. Tú no puedes hacer. Recordar que es algo que no pesa nada. Entonces, nosotros lo que hicimos es implementar dentro de la misma planta la producción de arroz y por donde sale la cascarilla la producción de Orisite. Y entonces sí que ya sacamos las 24 toneladas que hay en un camión. Eso por un lado. Entonces implementas, es una simbiosis. Eso también tiene que ser un producto completamente natural. No podemos meter una síntesis química dentro de una planta arrocera o una planta alimentaria. También hay que tener en caja. Pero también es el modelo nuestro de negocio para implementarlo en otras plantas a nivel mundial. Todo el mundo. Hablamos de una cosa que es fácil de entender. Entramos en el automóvil. El automóvil no me vale tener una planta en Cataluña para suministrar en el mundo. Además, que tenemos aquí 20 millones de kilos aproximadamente en la planta que tenemos en Amposta, ¿no? Pero sí, si vamos a México y tenemos que hacer sector automóvil, hay que montar una planta en México o en Brasil. Tú tienes que hacer el kilómetro cero. Eso por un lado. El otro lado es que a los agricultores de la fabricación de Orisite, también el subproducto que tenían le ha generado una renta mayor. Claro. Para tener mejor liquidación anual. Porque muy importante. En Europa es muy complicado. En Europa es muy complicado la agricultura hoy en día. Entonces, esto nos permite pensar de cerrar o no cerrar. Eso en Europa. En otros países como en Asia eso es diferente. Pero en Europa, estamos en Europa, hay que tener esto muy claro. Y segunda, que ellos son partícipes de este proyecto y encima, lo que hemos aprendido en estos años, que tenemos otros proyectos, que es el Orizam, que es una especie parecida al Orisite, pero para la agricultura ecológica, que lo hemos aprendido de casualidad, probando y haciendo pruebas con Orisite, es que hemos hecho un aminoácido con una cantidad de radicales libres impresionantes, también del subproducto de la cascarilla y una parte una parte que también era un residuo o un subproducto del arroz. Entonces, se genera una simbiosis que es Orisite para reducir plástico, un aminoácido para quitar abonos, que al final también es plástico, y crecemos la productividad un 24% aproximadamente. O sea, contar que como vemos hoy en día nosotros el arroz es como un cerdo, o sea, está aprovechando casi de todo. Casi de todo. Y hace 20 años o 17 años no teníamos ni idea de todo esto. O sea, también es verdad que hemos aprendido que
contra más hemos trabajado con clientes o con universidades, se ha ido poniendo el producto en estudios y nos ha ido muy bien porque todo el mundo lo va conociendo y ya va estudiando lo que es el design. Hay un proyecto que es muy bonito para el tema de hacer bandejas o cosas de esas termoformadas que tienen que ir con productos, en principio aquí tienen que ir con biodegradables y compostables, pero hemos aprendido que poniendo un 30% de design, el termoformado necesitas menos energía y es más rápido y más profundo. Claro, si es así de esta manera, lo que logramos es, quitamos también un bioplástico, pero también me genera que yo pueda hacer un proceso más rápido en el termoformado, por ejemplo, para bandejas de carne, ¿no? Pero claro, eso lo hemos ido aprendiendo con nuestros clientes o con las universidades en donde estamos hoy en día. Vale, puedes mover un poco la cámara porque como se ha ido un momento Eduardo, le he quitado para que no pase ningún problema y así, ahí, perfecto. La verdad que es muy interesante, muy evocador y muy inspirador todo lo que estáis contando. Creo que es interesante también que hablemos de estas primeras empresas y marcas que ya han apostado, Iván, por Oriside. Habéis hablado en bastantes ocasiones de que estáis ya colaborando con la industria de la automoción. Si queréis dar marcas y nombres, o sea, habrá empresas que quieran ser nombradas, empresas que no, pero si, lo que nos puedas contar y se ha permitido. Sí, bueno, sabes que las marcas de automóvil tienes una parte de confidencialidad, pero sí, la marca sí, hemos salido con ellos en el spot. La primera marca que empezamos a trabajar con el tema de implementación Oriside y homologación, SEAT, el grupo Volkswagen, ¿no? Dentro del grupo Volkswagen, pues SEAT es el que mejor lo lleva de todos, porque es el que más hemos intervenido todos, ¿no? Pero eso nos va a los demás grupos, sea Volkswagen, Bentley o también, en este caso, Lamborghini o Porsche, ¿no? O alguna Skoda. Eso por el lado del automóvil, claro, homologar una pieza en automóvil, la primera nos costó 5 años. Ahora no, ahora hay una media de 7 meses aproximadamente en homologación de pieza. Pero la cantidad de recursos es muy importante, recursos monetarios en este caso, ¿no? La parte automóvil, como todo, estamos muy preparados para hacer muchas piezas. Hay algunas ya introducidas en el coche hace un año, un par de años ya era. Pero no se hará público hasta que haya muchas más piezas dentro, porque a veces pones una pieza testigo y a veces si pones esa pieza dices, hostia, este proyecto no es tan grande como pensamos, ¿vale? Ese es el tema del automóvil y realmente para mí en los próximos años es el que yo creo que más va a evolucionar. Un tema también normativo, que tampoco nos ayuda mucho la norma, pero cuando viene un tema de restricciones, entonces nosotros ya estamos preparados para introducir material con muchísimas cantidades y todo el producto homologado. Por lo que decía Eduardo al principio, estamos en el IMDS. Si no estuvieras en el IMDS es una biblioteca a nivel mundial que todos los fabricantes de automóviles tenemos que tener los productos registrados ahí para el día que se va a desballestar el coche o para poder todos los componentes de un vehículo. Si tú no estás allí, tú no puedes hacer una orden de producción con Oriside o cualquier otro tipo de producto. Y eso también nos ha costado bastante dinero y mucho tiempo. Bueno, pero eso nos dio la ventaja de estar muy preparados en el packaging. Como el packaging el año pasado cayó la normativa de lo desechable a reutilizable, pues estuvimos muy preparados. Entonces, la implementación durante el 2023 y este año ha sido muy fácil para nosotros, ¿sabes? Porque ya estábamos preparados. No estamos esperando a que venga la norma o ahora a solucionar el problema, ya lo tenemos solucionado. Y otra cosa que es importante remarcar que es desde que en 2015 los ODS que se empiezan a ver y lo que te está marcando en el tema del plástico a nivel de Europa, después si quieres hablaremos de plástico a nivel mundial, pero de Europa, que es en donde estamos aquí, claramente hablamos mucho de reciclado, que nos da igual, nosotros vamos a todos los plásticos, pero el Convenio de Kioto-París no contempla reciclados, contempla emisiones de CO2. Entonces, aquí todo el mundo quiere hacer cosas que son con reciclados y yo, para mí, opinión mía, y que cada uno que piense lo que quiera, pero para mí un tema de reciclado hay que ver muy bien lo que vas a reciclar, porque a veces cuando tú miras el proceso de reciclado, agua que utilizas, cómo, ostras, y transportes que hay, y el transporte que hay y la clasificación, oye, vamos a mirarlo mejor, que yo no creo que sea la solución, pero es mi opinión. Ahora, reducir la emisión de un plástico fósil o vegetal, da igual, reduciéndolo con Oriside, eso es positivo. ¿Qué dices? No es la mejor opción pero por ahora es la mejor que tenemos a nivel mundial. Es una gran ayuda, ¿eh? Además, en términos de economía circular, la que menos recursos utiliza y menos
residuos produce, es un paradigma, en este caso, el Orisite. Ahí está. ¿Vale? Entonces, hay una reflexión que hay que hacer muchas veces, que a veces la hemos hecho nosotros, porque como las normativas te dicen que tienes que hacer plástico reciclado para el virgen, para bajar y tal. Bueno, el pensamiento es muy fácil. Hay una reflexión que me enseñó un buen amigo mío, que es un buen amigo mío que ahora mismo se acaba de jubilar, y hicimos una reflexión que fue muy clara para presentar en presentaciones. Digo, si yo tengo 100 kilos de producto, te llevo al vertedero y tengo que reciclar el 25%, en el nuevo producto tengo que poner un 75% de producto nuevo con un 25% del vertedero. ¿Vale? Entonces al final haces la suma, dice, ¿cuánto plástico tengo en el vertedero y cuánto plástico en la pieza nueva? 175, porque tengo en el vertedero 75. Y con una emisión de un 6% menor. Claro, y si haces la reflexión con el Orisite, dices, la pieza esa de las 100 partes al vertedero. Tengo 100 en el vertedero. Y ahora vengo a hacer la pieza nueva. 75 partes de polímero nuevo, 25% de Orisite. ¿Cuánto plástico tengo? 175. Pero una emisión de un 52% inferior. Claro. Cuando tú te paras a pensar todo eso, tú dices, esto del plástico reciclado está muy bien, depende para qué aplicaciones, pero para otras realmente no estamos preparados, porque al final tú dices, si de cada parte, yo no digo, estos son los datos que dicen, yo tengo mis otros datos para que nosotros, las LCA, siempre lo hacemos a pie de máquinas, no medias como mucha gente coge de Plásticos Europa o de centros tecnológicos, cosas de... No, a pie de máquina cogemos todos los datos. Y tú dices, ostras, si yo tengo que reciclar y gasto más energía, ¿qué sentido tiene? Pero luego también hay un tema de procesabilidad del producto o dice, ¿cuántas veces lo voy a reciclar? Aquí todo el mundo dice que reciclan 5 veces, eso dicen, cuidado. Pero claro, tú te paras a pensar, según los datos que te dan, te dices, cada vez que reciclo el 20% es para scraps, o un 30%, malo. Claro, tú dices, de 100 partes y cada 3 veces reciclo, yo no tengo material, la cuarta y la quinta me la he inventado. Claro, y la gente también tiene que entender una cosa que hablamos de reciclar como si fuera un producto que es infinito de reciclar, y el plástico no es infinito de reciclaje. Tiene sus problemas. En la alimentación puede tener migraciones, puedes tener un cruce de productos que no toque, y al final cada producto que tú haces no tienes una trazabilidad de producto, o una de dos, o cambiamos norma, o volvemos a comprar periódicos para poner los huevos dentro del periódico. A ver, es un tema que nosotros siempre hemos reflejado. Ahora, dentro de todo esto, si me pones Orisite no reciclado, será más bueno. Claro. Pues, que cada uno, nosotros ya hemos hecho nuestro grano de arena. No será un inconveniente, además convive perfectamente. Pero quizás está más claro los números con una reducción del plástico, por decirlo de alguna manera, que es lo que significa Orisite, y una reducción automática de emisiones. Por toda la suma de lo que hemos dicho, en la síntesis, que si del petróleo, que si el transporte, que si la máquina, que si la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso salen estos números totalmente atractivos. No sirve para todo, pero sirve para muchísimas cosas. Se me ocurre que, aparte de todas estas ventajas, no solamente es un material, sino que es un proceso, es una tecnología. Para mí tiene una doble cara, ¿no? Lo podemos enfocar como un material, como una tecnología, y como una tecnología también se ha hablado antes, pero creo que hay que insistir, ¿no? Esta sí que es marca España y marca Cataluña, pero además de altísimo nivel, porque es una tecnología extrapolable. Anda que no se hace arroz, hemos hablado de ello, es uno de los productos, si no el primero de los primeros agroalimentarios del mundo. Y claro, no solamente que se pueda exportar a todo el mundo, sino que el propio proceso de Orisite, si entendemos Orisite como un proceso y no solo como un material, nos ayuda a replantearnos cómo producimos en general. O a lo mejor estoy siendo demasiado entusiasta. Yo creo que sí, que lanza una reflexión en general sobre cómo producimos. Eso sí, mira que toda nuestra información toda está en inglés desde el primer día, prácticamente se puede decir, porque lógicamente esto tiene vocación para implantarlo por todo el planeta. Claro. Precisamente arroz hay en todo el planeta. No, hombre, las producciones en Europa son de chiste comparado con Asia, ¿no? En este sentido, imagínate qué cifras salen, etcétera. Y Orisite sería una tontería estar transportando materia prima para aquí para allá cuando se puede hacer en todos lados, y aún lo hace mucho más sostenible en todos los sentidos, ¿no? Por eso todo se ha hecho en inglés, y pues, hoy por hoy es el único producto que hay así, está así
con patente mundial, etcétera, etcétera, porque se debe de implantar en todas las partes del mundo, así de sencillo. Es Sí, sí. escalable totalmente. Completamente, debe serlo, es que perdería una parte de su sentido, ¿me entiendes? Estar aquí teniendo una materia prima estupenda y exportándola, gastando energía en transporte, sería una contradicción enorme. Aparte que, repito, las cifras de Europa, hombre, para que te hagas una idea, el principal productor de arroz en Europa es Italia, con lo chiquita que es comparada, por ejemplo, con la península ibérica, ¿no? Pero no son cantidades importantes. Si buscas el ranking de productores de arroz, nosotros estamos a la supercola, ¿eh? Ni salimos. Europa ni sale. A la supercola. Lógicamente ya podéis todos imaginar que China, Vietnam, India, todos estos, ¡buah! Es brutal. Y lo que ha hecho Iván en un momento dado, que el plástico se produce cada año en el mundo es aproximadamente unos 350 millones de toneladas. Si hay una disponibilidad de 120 millones de toneladas ya solo de cascarilla, se podría prácticamente reducir una buena parte de todo el plástico que se utiliza anualmente en el mundo. Repito, el único inconveniente al final que buscaremos es que no sirve para hacer cosas transparentes porque no lo es, así de sencillo, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, imagínate, tenemos un sinfín de piezas hechas, procesos, piezas, todo menos transparentes. Es un tema de ver otra vez, dar una vuelta más. Me acuerdo cuando empezamos los vasos que están muy estipulados en casi todos los festivales de España. Ostras, el problema que era muy claramente que era, hostia, la cerveza hay que poner en un vaso transparente. ¿Por qué? Y se ha acabado de poner en un vaso que es opaco, de color blanco, y encima aguanta mejor el frío, sí, la cerveza y sabe mejor. Hace de cámara, como sepa mejor, yo no lo sé. Pero... Porque te aguanta más rato frío. Pero son cosas que hemos visto cuando se ha puesto en marcha y la gente ha ido viendo, oye, que esta ventaja o ves las gotas, pero realmente nadie se imaginaba hace 2 años que nuestro cliente que hace los vasos, que es Ecobos, pudiera vender vasos opacos en un festival como el Sonor del año pasado. Eso fue una maravilla, realmente. Y no te digo ya los tuppers para la comida, etcétera, etcétera, todo reutilizable, etcétera. De todas formas, a veces cuando hablamos así, yo le digo, la gente debe pensar, mira, 2 iluminados, porque hablamos como si fuera una doctrina ya esto, lo Orisay. ¿Qué hace usted que no conoce Orisay? ¿Qué hace usted que no pone Orisay? Pero créeme, todo eso es verdad. Entonces esto, por ejemplo, simplemente para tener el dato, todos los datos que estáis dando de emisiones, de menor energía... Sí, son pesaditos, sí. ¿Cómo los han auditado? Bueno, a ver, yo te lo expliqué muy fácil. Somos payeses, somos una arrocera. Al final, nosotros trabajamos de una manera que es... cuando hacemos nuestras analíticas podemos ir a la universidad, podemos auditar los conceptos tecnológicos. Somos auditados. Nosotros normalmente vamos a la universidad, normalmente. Pero es muy fácil. Hay que entender una cosa, que para saber el carbono biogénico de un producto solamente tienes que saber el carbono que tiene. Y la gente parece que le tenga que decir una auditoría que el carbono que tienes es 43 y lo tienes que multiplicar para sacar con el peso molecular del producto, ¿no? Entonces, al final lo hacemos a través de la universidad y después hacemos nuestras propias reflexiones y nuestras propias plantillas, porque al ser un producto tan disruptivo, ¿quién me va a auditar una persona que no sabe nada? Más que nosotros. Entonces, yo lo veo, todas las LCAs que hacemos en la parte de automóvil, o lo que sea, de todas las publicaciones que hay de ATF, ATZ, las revistas mejores que hay en el mundo de automóvil, ya lo ponen, Surce Orisay, somos nosotros. Sí. ¿Quién mejor que nosotros auditamos? De todas formas, hemos hecho muchos convenios y muchos estudios con universidades, concretamente con Jaime I de Castellón, bueno, muchas de ellas. Entonces, el tema de migraciones, que eso son normativas ya de producto acabado, eso se lleva a hacer en los ensayos correspondientes y las homologaciones correspondientes. El tema automóvil, cuando tú has hecho ya el producto, también tienes que llevarlo a homologar el producto. Pero ya son protocolos que son normales, pero hasta llegar allí somos nosotros. O en bases de cosmética, que la normativa europea de cosmética es feroz, a veces es peor que la alimentaria, ¿eh? O sea, bueno, quizás es que no tenemos aquí los buenos elementos, pero bueno, creo que en nuestra web salen, hay unos envases de cosmética magníficos, ¿eh? Y homologados por, no quiero decir nombres de empresas, que son las que cortan el bacalao en el mundo de la cosmética, que repito, con una legislación terrible. Hombre, mira, pocas veces ves cosmética en los bazares chinos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Quiero decir, la normativa europea para cosmética es muy feroz, ¿eh? Solo hay que hacerse una reflexión, para eso que habla de cosmética, Eduardo. Eso es un mercado también muy complejo, el automóvil es complejo, pero la cosmética todavía es peor por el tema migratorio, ¿no? Desde producto.
Pero si ahora nos damos cuenta, todo el mundo está diciendo que haremos, se hará, 2030, reciclaremos, Sí, todo reciclado. La pregunta claramente es, ni el año que viene que hay que hacer piezas recicladas, ya están poniendo las manos en la cabeza porque no hay material que pueda cumplir la normativa. Reciclado hay, pero que pueda cumplir la normativa. O cambiamos normativa o no habrá. Pero también hay que pensar una cosa, que en la normativa que se hizo desde el 2015 se habló que, y ahora la ratificaron creo que en el mes de noviembre, bueno, en el mes de noviembre. Solamente vamos a reducir un 10% de los envases plásticos de toda Europa en el 2030. Cuando nosotros desde el 2017 estamos reduciendo un 30% del plástico. O sea, mi cliente de cosmética ya está en normativa 2040. Porque te están diciendo que hay que reducir envases. No te están diciendo eso. Te están reduciendo que tenemos que reducir un 10% del plástico. Entonces, la gente, yo pienso que no se ha dado cuenta, pero hay que ver un poco cómo se va a reducir. Hay dos maneras. O una es, si sabemos hacer reciclado, aunque las emisiones suban. O dos, que nos vamos a cargar todos los productores pequeños para coger las grandes marcas, para vaya. coger su cuota de mercado y después subirnos más el precio a nosotros. Esa es la reflexión que os dejo a todos. Ahora, con Orisay todo el mundo puede reducir al 10% y al 30%. Y de aquí al 2030, al 2040, ya nos da más tiempo a hacer otras cosas. Entonces, eso es lo que hemos aportado a nosotros, realmente el granito de arena. Y luego otra cosa muy importante que es que hemos sido una empresa siempre, nunca hemos sido una spin-off. Claro, nosotros no estamos aquí para hacer un proceso de laboratorio, estamos produciendo montones y montones de toneladas de Orisay para diferentes segmentos. Empezamos con poco y hoy en día producimos mucho más y supongo que mañana produciremos más. Pero que es un proyecto que es llave en mano, está maduro, no hay que esperar absolutamente nada desde el 2013, no desde ahora. Es una buena conclusión porque a mí como periodista que me toca a veces cubrir eventos de sostenibilidad, sí que es verdad que a veces no me gusta, no siempre pasa, hay de todo, ¿vale? Pero siempre hablan como de planes muy futuribles. Vamos a reducir no sé cuántas emisiones de aquí al 2030, al 2040, al 2050. Cuando en realidad, primero que no se trata solo de reducir emisiones, no se trata solo de carbono, se trata de reducir otras cuestiones como el uso de materiales y de producir de otra manera. Y luego se trata de empezar a hacer las cosas ya. Porque claro, es muy fácil vender las cosas a años vista, pero realmente una empresa que tenga en el corazón de su negocio la sostenibilidad, que es lo que muchas dicen, pues es verdad que la sostenibilidad está en tu modelo de negocio, pues demuéstralo en el día a día, porque yo puedo prometerte que te voy a hacer la persona más feliz del mundo de aquí al 2030 o al 2040, pero no sé si con eso se puede conquistar a alguien, la verdad. No sé, no lo veo, ¿eh? O sea, Bueno, sí que se conquista, porque realmente todo eso que ellos que se va diciendo hoy en día, el problema no es lo que te digan ellos, el problema es la legislación que tenemos y ya. que nos dejan hacer. Porque siempre se busca la rata de atrás, ¿eh? La puerta de atrás es la que se busca siempre. Entonces, sabemos mucho ¿Transgredir? bueno, Se le lengua la traba. sí, dando un enfoque diferente a lo que es la realidad para estar dentro de normativas según lo que ellos piensan. Porque realmente no se hace una cosa que sea muy clara y clarificada. Dices, lo hacemos así, más o menos, y por ahí tenemos ahí el coladero por todos los lados. Una ahora mismo ha sido la ley del reciclado, que hay que pagar el impuesto. A nosotros nos ha ido muy bien. Pero claro, el año pasado todo el mundo que hizo el tema de impuestos ha hecho una auditoría interna y ahora este año tendrán que venir interna, se hicieron una declaración jurada ellos mismos, pero ahora ya tienen que entrar las auditorías. Entonces, si vienen auditorías ahora que tienes que pagar, más el plástico reciclado que es más caro, y a ver quién es verdad, quién dice la verdad del plástico que hay, te das cuenta que se ha montado algo para seguir sacando dinero sin llegar a la raíz del problema. De todas formas, gracias a un programa como este tuyo que estás ahí, al final lo que estamos diciendo es Orisay está aquí desde hace mucho tiempo, señores, ¿me entiendes? Está más que probado y demostrado todo lo que puede hacer y lo único que hay que decir es ¿a qué esperamos a utilizarlo? ¿Me entiendes? Creo que esta es... Sencillamente.
y darlo a conocer, porque el día que seguro que saldrá antes en Turquía, saldrá antes en Pakistán, saldrá antes en China, y diremos, no, si esto se inventó aquí, se hace desde aquí. Pero es que es así, ¿eh? O sea, en cuanto se llega y se conoce, se utiliza, está clarísimo. Es más, incluso para facilitarlo, para que cualquier productor de, yo qué sé, de perchas, de lo que quieras, ya Orisite está depurado en ser trabajado de la manera más fácil que hay, que es a base de compounds, que ya a medida ya te hacen la parte de polímero que necesita la percha en cuestión con su color y la parte de Orisite. O sea, y entonces esto es coser y cantar. Cuando empezamos, Orisite se debía utilizar en las mismas máquinas. Vamos a decir que era un proceso un poquito más, se necesitaba gente que conociera muy bien el mundo de la edición y todo esto. Hoy en día es muchísimo más fácil. Yo repito, Orisite está ahí, ustedes ya lo conocen, señores. ¿Qué esperamos a utilizarlo? Y cada vez que tomen una paella, se acordarán el peso de esta paella, el 20%, ha reducido una buena parte de plástico y puede multiplicar por 2 o por 3 en emisiones de CO2, que no está mal. Bueno, yo creo que este es quizá el mejor mensaje para terminar la entrevista. Por si acaso volvemos a poner la web. Aquí la estáis viendo, orisite.com, escrito Oricite, con Z la primera Y, oricite.com. Y bueno, sí que creo que sería la mejor conclusión de la entrevista de a qué esperamos, pero como a mí siempre me gusta dejar una última intervención cortita, como broche de oro, pues por si acaso, como ese minuto de oro, pues una intervención de cada uno, primero en el sentido de las agujas del reloj, primero Iván y luego Eduardo, ese último minuto para que no se quede nada importante en el tintero. Pues empieza Iván. Te lo agradezco. Bueno, yo solamente tengo que decir una cosa. Nosotros ya hemos puesto nuestro grano de arena. Ahora os toca a vosotros. Yo por mi parte, pues vuelvo a decir lo que he dicho. Ahora ya lo conocéis, y a qué esperamos a utilizarlo. Esto ha sido sencillo. Y lo que has dicho tú antes, sí, es marca España, y esto, bueno, lo hemos inventado aquí, pero se podría haber descubierto en otro sitio. Y lo que hay que hacer ahora es implantarlo por todo el planeta. Creo que queda clara la reflexión y la conclusión. Ojalá sea esta la primera de muchas entrevistas que hagamos de Orisite y que esto se expanda y se extienda como se tiene que expandir. No solo porque es una buena solución, sino porque también incita a un replanteamiento de la forma de producir, ¿no? Más allá de Orisite. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Y además de manera global. Esto puedes llevar a un replanteamiento global de cómo producimos. Y es que necesitamos soluciones globales. Así que es lo primero que me enamoró y por lo que insistí en hacer esta entrevista, porque me parece que necesitamos este tipo de proyectos inspiradores all around the world. Iván, Eduardo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Daniel, ha sido estupendo. Y bueno, gracias a dar a conocer un poquito más lo que es Orisite a todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad, por la entrevista. Ya que estamos, aparte de daros las gracias a vosotros por la entrevista, también a Joaquín Braulio de Actuarum, porque también fue el que me puso sobre la pista. Así que muchas gracias, Joaquín, que si no lo estás viendo ahora lo verás después, porque lo sé. Que muchísimas gracias por darlo a conocer. Y bueno, aquí terminamos la entrevista y como estamos haciendo un programa muy circular, hemos hablado de un material y una tecnología muy circular y ahora vamos a hablar de moda circular. ¡Hasta luego! La percha. Hasta luego, chao. Y ahora vamos... Lo dicho, hasta luego y nos vamos con Paloma G. López que nos va a hablar de moda circular.